Ya, estimados, el día de hoy vamos a comenzar la materia de verdad. Lo anterior fue una materia que era justo y necesario ver, pero esta vez, esta es la que le da nombre al curso y la que le da nombre a nuestro quehacer. Y esta materia es la de procesos metalúrgicos como tal, ¿ya? En estricto rigor, procesos pirometalúrgicos, ¿ya? Vamos viendo. Primero vamos a hablar un poco de lo que es mineralogía y lo que tiene que ver con lo que ingresa al proceso. Entonces, nosotros primero tenemos que ver un poco la realidad país que nosotros tenemos, y es que, si se dan cuenta, la minería en sí se concentra entre las regiones de Tarapacá y la sexta región de O'Higgins, o la región de Higgins. Y hay una pequeña cantidad, ¿cierto?, desde un punto de vista de lo que es la región de Aysén, por allá en el sur, también tiene una pequeña presencia. Ahora, actualmente, si se dan cuenta, si ven el gráfico, podrán darse cuenta que, exceptuando la región de Antofagasta, la verdad es que la minería, ¿cierto?, produce mayoritariamente vía flotación. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que en, en la región de Antofagasta lo que prima es la producción de concentración de cobre vía lixiviación. Es la única región en donde eso se ve superado dentro de todos los parámetros posibles, ¿ya? Y también tenemos que posicionarnos en lo que ocurre acá desde el punto de vista ya de Chile, y es que tenemos un diagrama de flujo de producción de cobre, ¿cierto? Ustedes ya algunas de estas cosas ya las dominan y conocen, como lo es que primero partimos extrayendo de la mina, reducimos tamaño, y esto puede decantar en lo que es lixiviación, y si nosotros aplicamos flotación, va a decantar en una serie de procesos ya de la rama pirometalúrgica del cobre, ¿ya? Y es aquí donde nosotros nos vamos a concentrar. Esta asignatura se centra en efectivamente eso, pirometalurgia del cobre. Entonces, podemos identificar algunos procesos, como lo es el secado, la fusión, la conversión, la refinación, pero aquí este tiene un nombre, un apellido, que es refinación a fuego, y finalmente la electrorefinación, que es la última etapa y es un equivalente a la electroobtención del área hidrometalúrgica, solo que esta se aplica en el ramo, en la rama de la pirometalurgia. Siempre el producto final se espera que sea el cátodo de cobre, siempre. Entonces, en esta asignatura vamos a ver todos estos elementos y vamos a ver cómo funciona cada uno, ¿ya? Ahora, así como existe un diagrama de flujo de la minería completa, nosotros también podemos identificar un diagrama de flujos únicamente de la fundición de cobre. Entonces, aquí lo que tenemos es que primero el concentrado de cobre es lo que nosotros ingresamos, posteriormente pasa a un proceso de secado,
en donde existen actualmente dos procesos que podemos tratar. Uno es vía fusión Amata y otro es una fusión directa a cobre blister. ¿Ya? El proceso de fusión directa a cobre blister no está presente en Chile. ¿Ya? Mayoritariamente se encuentra presente en operaciones mineras, minero-metalúrgicas, por allá por el sudeste asiático, ¿cierto? Y en partes de África. Pero la verdad es que acá en Chile no tenemos presencia de esa tecnología. Así que básicamente siempre hablaremos de esto que está aquí. Una vez que nosotros fusionamos la mata, o aplicamos fusión a mata, tenemos dos productos. Uno, mata, y dos, escoria. La mata es tratada en lo que se llama proceso de conversión, que este puede ser continua o discontinuo. Nuevamente, en Chile, la verdad es que conversión continua no tenemos. Sí tenemos conversión discontinua. La escoria producida en la fusión es tratada junto con, es tratada, ¿cierto?, en un proceso llamado limpieza de escoria, la cual produce, tiene dos productos, ¿cierto?, que es la mata, ¿sí? La limpieza de escoria produce exactamente el mismo producto que la fusión a mata, y una escoria de descarte, que viene siendo una escoria empobrecida en cobre, la cual no puede ser tratado más y ya se vuelve un poco dificultoso extraerlo, ¿ya? El producto final de la conversión, ya sea continua o discontinua, es el cobre blister. Y el cobre blister es tratado finalmente como en un horno de refino, que se llama, en un proceso llamado refino a fuego. Pero al refino a fuego, a pesar de que es un proceso, es el proceso industrial mayor, acá también tenemos que sumarle el moldeo, donde los productos son ánodos de cobre, que son unas, llamémoslo planchas, ¿cierto? No son tan delgadas, pero sí son, tienen la geometría, ¿cierto? Y las cuales pasan posteriormente eh, a lo que se llama electrorefinación. Y en la electrorefinación pasamos ya a lo que es el cátodo de cobre. Profe, ¿qué significa RAF? RAF, refino a fuego. ¿Dudas y o consultas, estimados? Profe, ¿qué se hace con el cobre rechazado? Posteriormente vamos a mostrar flowsheet que muestran esa parte, pero te puedo adelantar que eh, estos ánodos que son rechazados aquí vuelven al proceso de refino a fuego en un proceso un poco paralelo. El proceso es el mismo, solamente que vuelven a fundirse, básicamente es cobre catódico,
solamente que hay que darle un pequeño retratamiento. Hay que disminuir y cambiar algunas cosas. Entonces, teniendo eso, nosotros volvemos al proceso de refino fuego y estos ánodos posterior y vuelve a hacerse el mismo proceso, se vuelven a moldear y posteriormente tenemos de nuevo ánodos que se espera que esta vez sí sean aceptados. Ahora, el cobre rechazado o los ánodos rechazados, la verdad es que también son importantes porque permiten mantener el balance del proceso. Entonces, la verdad es que es bastante importante, todos los procesos que estamos mostrando, a su manera, son bastante importantes de llevar a cabo, ¿ya? No vamos a ver absolutamente todos debido a que en el contexto nacional no tienen aplicación. Hay algunos que yo creo que sí van a poder tener aplicación o que por último nos van a servir como un poco de historia, pero la verdad es que hay otros procesos que no pueden ser llevados a cabo, ¿cierto? Dentro de esta situación, ¿ya? Nuestro contexto nacional. ¿Sí? ¿Más dudas y o consultas? Ya. Aquí tenemos un listado de algunas mineras que están aquí en Chile, ¿ya? Y podemos ver cuáles son las composiciones químicas que tiene dichas mineras que tienen esta presencia en nuestro país. Tenemos, ¿cierto? El Salvador, Chuquicamata, Andina y Escondida. Vale decir tres empresas de Codelco o tres divisiones de Codelco y una división del grupo Escondida. ¿Ya? Si se dan cuenta, todos los concentrados aquí, o gran parte de los concentrados, tienen un porcentaje en peso de cobre sobre, en este caso Chucky es el más bajo con 28% de cobre, ¿ya? En composición le sigue el hierro y en composición le sigue el azufre. También existen otros componentes. Bueno, estos tres componentes forman la mayoría o la mayor presencia, ¿cierto?, que nosotros tenemos dentro de un proceso, ¿ya? La mineralogía con la cual estos entran a los procesos o salen del proceso de flotación, los podemos ir analizando y revisando cada vez, ¿ya? Además, los concentrados no solo contienen cobre, hierro y azufre, sino que además contienen compuestos como lo es la sílice, la alúmina, el óxido de calcio, el óxido de magnesio, y aquí comienzan unos cuantos que también son un poco, no vamos a decir indeseados, pero la verdad es que no son muy queridos dentro del proceso, como lo es el arsénico, antimonio, el bismuto también. Tenemos también lo que es el zinc, plomo, cada vez en menor cuantía, selenio, níquel, y ya empezamos a tener también trazas de oro y plata. Además, en el concentrado de andina se registra una cierta cantidad de mercurio, que es ese de ahí. Además, se tienen otros elementos que tal vez son más individuales y están en cantidades trazas, los cuales son identificados, ¿cierto?, con esos porcentajes, pero la verdad es que es un gran conglomerado de una serie de elementos que no vale la pena comenzar a conversar porque la verdad es que tienen una naturaleza diferente.
¿Dudas y consultas, estimados? Además, nosotros también podemos hacer un análisis ya más mineralógico y podemos identificar cuáles son los elementos, mejor dicho, los compuestos que ingresan al proceso, como lo son la calcopirita, la calcosina, la cobalina, la bornita y otros compuestos más. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo un análisis. Miren, por favor, el concentrado de andina. Tiene un 81% de cobre, de calcopirita. Mientras tanto, el de escondida tiene un casi 5% de calcopirita, pero donde tiene mayor cantidad de valor, ¿cierto? Es en la calcosina. Por otro lado, el concentrado del Salvador, la gran presencia de cobre se encuentra, o la mayor distribución de cobre, se encuentra en el sulfuro de cobre llamado calcosina, en donde tiene un casi 21%, casi un 21% de cobre. Por otro lado, tanto El Salvador como Chuquicamata también cuentan con una, y Escondida, cuentan con una alta concentración de otro sulfuro que no es de cobre, que es la pirita, FeS2. En Chuquicamata es un 35%, en El Salvador un 38,3% y en Escondida un 30,26%. Y además tenemos lo que se denomina ganga, que en el caso de El Salvador es un 15, prácticamente un 15, Chuquicamata es prácticamente un 18 y Escondida es casi un 10%. ¿Ya? Cuando hablamos de ganga, hablamos de componentes que están, al igual que en el anterior que hablaban, la anterior tabla, que se hablaba de inertes, eh, acá lo que estamos hablando también es de lo que es componentes que no van a fundir y son los compuestos que forman parte de lo que es, que agrupan, ¿cierto? Lo que es el arsénico, el antimonio, el zinc, el plomo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos se ven reflejados en lo que acá llamamos ganga, ¿ya? Entonces, esto es relevante porque a mí me interesa saber cuál es la mineralogía de esto, porque en base a eso nosotros vamos a poder determinar la energía que podemos tener. Ustedes saben, pregunto yo, eh, si es, ¿qué me puedes decir? Si es bueno o malo que haya una alta cantidad de pirita, por ejemplo, en los concentrados.
Ya. ¿Quién más? Ahí me están diciendo que sí, porque así contrarresta el mineral de interés o el elemento de interés. ¿Quién, quién más cree algo similar? O sea que es una desventaja. O sea, estamos diciendo que Chuquicamata está mal, El Salvador está, bueno, El Salvador nació mal, la verdad. Y estamos diciendo que Escondida está mal. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Más opiniones, mejor el producto que ustedes están recibiendo. Pregunto, ¿se dieron cuenta de que la mayor parte de la distribución de composición, el tipo de compuesto que es o el tipo de fórmula química que tiene? ¿Qué tipo de fórmula o qué tipo de, a qué grupo mineralógico pertenecen? Profe, ¿podría preguntar de nuevo, por favor? ¿A qué tipo de grupo mineralógico pertenecen los compuestos que forman parte mayoritariamente de los concentrados? Al grupo de los sulfuros. Muy bien. ¿Por qué creen que es importante entonces que nosotros tratemos vía fundición este tema? ¿Qué creen ustedes que tienen de especial los sulfuros? ¿Por qué es relevante que sean sulfuros? ¿Por qué no los trato con lixiviación, por ejemplo? ¿Son más sensibles a las fundiciones? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Tomemos el ejemplo de la pirita. La pirita, ¿qué va a ocurrir dentro de una fundición o dentro de algún
reactor. Pequeño spoiler, ¿cierto? Las fundiciones, todos los procesos pirometalúrgicos, excepto el secado, ¿cierto? Funcionan inyectando oxígeno. Entonces lo que vamos a tener, ¿cierto? Eventualmente, es que esto eventualmente puede transformarse en hierro u óxido de hierro más SO2. Claramente hace falta balancear esta ecuación, pero en estricto rigor así más o menos debería ser este tema. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que nosotros vamos a tener que esta reacción es altamente exotérmica, o sea que tiene altas posibilidades de combustionar. Entonces, ustedes sabrán, la fundición, como dice su nombre, funcionan con altas temperaturas. Entonces, si yo tengo una gran cantidad de sulfuros, la verdad es que también ayuda a que yo tenga una alta exotermia o alta energía solamente aportada por la oxidación de los sulfuros, y así yo no tengo que gastar tanto en combustible para así mantener la temperatura del reactor, sino que los mismos sulfuros que yo estoy tratando aportan desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, cuando yo veo esto, que es la fórmula empírica, ¿cierto? Y veo que tiene una alta cantidad de azufre, la verdad es que a mí me importa porque la cantidad de azufre me indica cuánto combustible tengo que inyectar al concentrado para poder obtener, ¿cierto? El, el, para poder obtener la energía necesaria, ¿cierto? Y mantener los hornos a la temperatura que más o menos yo espero, ¿ya? Por eso a mí me interesan los sulfuros, el azufre dentro de mi concentrado. La verdad, me importa bien poco quién lo aporte, pero mientras exista azufre, yo voy a estar feliz porque eso permite que yo pueda utilizar este material dentro de la fundición a un bajo costo, ¿ya? Entonces, moraleja, los concentrados, ¿cierto?, son ricos en azufre y me sirven para poder mantener a una alta temperatura los concentrados ya fundidos. ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que es la preparación de la carga. En un... a ver, ¿cómo parto esto? Primero tenemos que partir desde un contexto, y es que a nivel nacional nosotros tenemos 7 fundiciones, ¿ya? Estas 7 fundiciones no todas están asociadas a una mina. No todas están asociadas a una mina, por ende a veces reciben distintos tipos de concentrados, los cuales producen que la mina tenga que,
o sea, la fundición tenga que juntar distintos tipos de concentrado y estos hagan, ¿cierto? Resulten en, finalmente, que yo tengo que tratarlos de manera equivalente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como fundición? Yo tengo que agrupar concentrados de tal manera que alcancen una concentración adecuada. Entonces, partamos hablando eh, de las fundiciones. ¿Ya? Tenemos 7 fundiciones en Chile. Chuquicamata, de norte a sur serían Chuquicamata, Alto Norte, Potrerillos, Hernán Videla Lira, Ventanas, Chagres y de Anglo American, y Caletones, que queda ahí en Teniente. Entonces, está de más decir que Chuquicamata es de la mina Chuquicamata, ¿cierto? Potrerillos pertenece a El Salvador y Caletones pertenece a Teniente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos de las 7 fundiciones, tenemos 5 que son de empresas del Estado, 4 de Codelco y una de NAMI. Y además tenemos 2 privadas, Alto Norte, que pertenece a Glencore, antes Strata, y Chagres, que es de Anglo American, previamente era conocido, ¿cierto?, por ser de Exxon. Entonces, estas 7 fundiciones tienen distintas producciones. Ojo, Chuquicamata, Alto Norte y Caletones están entre las más grandes fundiciones del mundo, que son las que procesan una alta cantidad de cobre, ¿ya? Nótese que procesan el Chuquicamata procesa 450 kilotoneladas, o sea, 450.000 toneladas de cobre al año. Caletones, 400, y Alto Norte, 300. Y ya el resto de las fundiciones comienzan a disminuir su producción. Pero también nótese lo siguiente, Alto Norte y Hernán Videla Lira son las únicas custom smelter. ¿Qué quiere decir eso? Que son las únicas fundiciones que no tienen asociada una mina, ¿ya? Chuquicamata claramente tiene la mina de Chuqui, ¿ya? No hay un misterio ahí, si se puede decir. Potrerillos tiene El Salvador, que ya vimos la composición inclusive de su concentrado. Ventanas, sorpresivamente, tiene lo que viene siendo los concentrados de distintas mineras que están, que están aquí en los alrededores. Entre ellas, claramente, claro está, Andina. También tiene presencia de algunas mineras propias de Enami, como lo son las cenizas, y Cerro Negro. Chagres tiene asociado lo que viene siendo los bronces, tiene asociado también las tórtolas, y también tiene asociado el soldado. Y Caletones, como ya lo mencioné, tiene asociado la minera El Teniente. Alto Norte y Hernán Videla Lira tienen asociados o están asociados y compran de distintas concentradoras que hayan en la zona para poder mantener su producción. Ellos producen a partir de una serie de mineras que están y que existen en la zona, ¿ya? Entonces, tenemos 7 fundiciones y tenemos una alta cantidad de concentrado de cobre. Entonces, como ya les mencioné, inclusive, no porque la fundición esté integrada, como lo es, por ejemplo, Ventanas, Chagres, quiere decir que reciben un único concentrado. Pueden recibir varios, ¿ya?
y pueden recibir varios concentrados y eso hace que uno tenga que hacer mezclas. Aquí es donde cada fundición decide cuál va a ser la mezcla que utilice. Puede ser, ¿cierto? Puede ser que la fundición decida que va a tratar de parecerse más, ¿cierto?, a la calcopirita, o va a desear parecerse, vamos a inventar, por ejemplo, va a desear parecerse a andina. Entonces va a comenzar a adicionar concentrados hasta tener una composición similar a la de andina, ¿ya? A la calcopirita, o a lo mejor dice, ¿sabes qué? La verdad es que los concentrados que yo recibo no son tan altos en hierro. Entonces a lo mejor van a decir, ¿sabes qué? Vamos a suponer que todo es calcosina. Entonces yo voy a hacer que los concentrados contengan, la mezcla de ellos contengan un 52,8% de cobre y un 52,8, un 44% de cobre, ¿cierto? Y un 29% de azufre. Entonces, de esa manera, las fundiciones pueden tratar este tema de manera adecuada, ¿ya? Para ello, tienen que tener un método. No es llegar y decir, bueno, así vamos a procesar y se acabó la historia. Para eso utilizan normalmente silos de almacenamiento y mezcla, en donde los silos, por si acaso ustedes no saben, son recipientes que pueden ser la forma que se está viendo acá, que de todas maneras es parte de eventualmente un proceso muy pequeño, pero son unas especies de torre bastante altas que se tienen en algunas fundiciones, y necesitan, ¿cierto? Que se vayan mezclando los concentrados. Entonces, en cada silo almacenan concentrados de distintas concentradoras, ¿ya? Entonces dicen, mira, la mezcla hoy día tiene que tener, recibimos concentrado de inserte concentrador aquí, y también recibimos de inserte concentradora número 2 aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Posterior a eso, cada silo entrega una cierta cantidad de cada concentrado y, y se carga, ¿cierto?, a un chute de traspaso, lo cual eventualmente homogenizará la mezcla, no de manera total, pero por lo menos va a ser de manera parcial, lo cual permite que el concentrado ingrese al proceso posterior y llegue con un cierto nivel de homogenización. Entonces, los concentrados se cargan en cada uno de los silos según la disposición de cada fundición, y eso permite, ¿cierto?, que posteriormente el concentrado pueda ser tratado en la misma fundición. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas de esto, estimados? Acá tenemos un flowsheet, ¿cierto?, que básicamente nos muestra cómo funciona esto. Tenemos el abastecimiento de concentrado. Y los productos son recepcionados.
como se dan cuenta, no necesariamente son iguales. Posterior a eso, se cargan en un sistema que permite la mezcla de las cargas. Estas mezclas posteriormente pasan a lo que es una planta de secado, ¿ya? Y se inyectan a lo que se llama, en este caso, un convertidor teniente. Además, se utiliza una planta de oxígeno, la cual disminuye el porcentaje de nitrógeno, o mejor dicho, aumenta el porcentaje de oxígeno, permitiendo que el convertidor teniente, en este caso, obtenga o utilice oxígeno enriquecido o aire enriquecido. Posteriormente, el convertidor teniente, en este caso, produce metal blanco, produce escoria, la cual es tratada en un horno eléctrico, y las escorias de descarte son depositadas en un botadero. Esta fundición, Hernán Videla Lira de Paipote, definió que la escoria final va a tener un 0,8% de cobre. O sea, eso es lo máximo que tiene. Y el producto también útil del horno eléctrico es también metal blanco. Además, el convertidor teniente en este caso también produce gases de fundición, los cuales son enviados, ¿cierto?, a una planta de ácido, cuyo producto final es el ácido sulfúrico. Entonces, tenemos el convertidor Peirce-Smith, que va a ser el que reciba el metal blanco que yo estoy produciendo, y también produce gases, los cuales también tienen el mismo fin, producir ácido sulfúrico, y el producto final del convertidor Peirce-Smith es el cobre blister, el cual es enviado a un horno de refino a fuego y posteriormente a una rueda de moldeo. Y ahí termina el proceso productivo, ¿cierto?, de esta planta. También tiene una planta que permite tratar las aguas utilizadas eventualmente dentro del proceso. Entonces, si lo vemos como una especie de caja negra, esto tiene un abastecimiento que viene siendo concentrado y tiene básicamente tres productos que nosotros podemos identificar. La escoria final, que va literalmente al descarte, lo ácido sulfúrico, el cual es producido por la planta de ácido sulfúrico, y los ánodos de cobre. ¿Ya? Esta planta se encuentra en Chile, es Hernán Videla Lira de Paipote, y se encuentra actualmente en las cercanías de Copiapó. Ese es como el lugar donde podemos encontrar esta planta. ¿Dudas y o consultas, estimados? Nada. 0,8% de cobre en los botaderos. Quiere decir que la escoria final tiene ese porcentaje en promedio que es enviado y que ya no la podemos seguir tratando, porque sería un costo muy alto y no vale tanto la pena. Entonces se envía a un botadero en donde permanece de manera, se deposita de manera adecuada, guiño, guiño,
para poder, para poder almacenarla eventualmente. Esa escoria ya no sirve para el proceso productivo aquí. Ya. Entonces aquí vemos un flowsheet, ¿cierto? Y aquí tenemos otro flowsheet, que es el de Teniente. Teniente, como ya les mencioné, es una minera que se encuentra en la sexta región, en el, no es Mayeco, es, donde compró las casas el hijo de Bachelet, ¿cómo se llama? Eh, bueno, por ese sector, ¿cierto? Entonces, acá tenemos lo que es Sewell y tenemos lo que es Colón, que son las grandes mineras que tiene, los yacimientos que tiene Teniente a su disposición. Entonces, Sewell produce, y ambos, tanto Sewell como Colón, primero tienen un chancado desde primario hasta terciario y generan, ¿cierto? Mediante molienda, llega a una flotación colectiva, ¿cierto? Y también tienen lo que se llama la flotación selectiva del molibdeno. Entonces, el concentrado de cobre pasa a ser, ¿cierto? El concentrado de cobre también tiene una etapa en donde separan el molibdeno, ¿cierto? Y tienen un filtro, el cual hace que el concentrado vaya un poco más seco hacia la fundición, ¿ya? Mientras que el agua es enviada, ¿cierto?, a la planta de filtros eh, para poder utilizar. Una vez que se tenga eso, el concentrado de cobre pasa a un silo, ¿cierto? En donde procede a ir a un secado, a la planta de secado, en donde se elimina la humedad y es cargado a lo que es un convertidor teniente. El convertidor teniente procede al proceso de fusión y produce gases SO2, como vimos anteriormente también en Paipote. ¿Francisco? Profe, ¿qué porcentaje de humedad ¿Cómo? en el silo? ¿En el porcentaje de humedad? ¿En el secado? Normalmente los concentrados llegan con un 9-8% de humedad y el proceso de secado termina llevándolo a un 0,2%, una cosa por ahí. ¿Ya? No es un porcentaje fijo tampoco. Gracias. Entonces, en la fusión tenemos, ¿cierto?, que produce SO2, además produce escoria, la cual es tratado en un horno de limpieza de escoria, y tiene un producto que es el metal blanco. Metal blanco, ¿cierto?, el cual es cargado al convertidor Peirce-Smith, en donde se lleva a cabo el proceso de conversión, ¿ya? Y aquí, estos tienen dos hornos, un horno RAF y el horno anódico. ¿Se acuerdan que alguien me preguntaba qué pasa con los rechazos? Bueno, aquí es donde van. Van a un horno anódico, el cual funde los ánodos rechazados y también tiene su propia rueda de moldeo, ¿cierto? Sus ruedas de moldeo, las cuales permiten generar, ¿cierto?, este proceso
y terminar en el proceso de terminar con el producto que es el ánodo de cobre. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Francisco. Entonces, No, profe, no tengo duda. ok. Entonces, pregunta, ¿en qué se diferencian ambas plantas que acabamos de ver? Profe, ¿Sí? eh, eh, ¿cómo separar el molibdeno del cobre? Acá, Se hace acá. un proceso aparte, es igual al proceso de flotación, pero flotación de molibdeno. Tiene otros parámetros, tiene otros reactivos y eso permite, por un lado, depresar el cobre, perdón, depresar el molibdeno y así se separa, ¿cierto? Antes de llegar al concentrado final de cobre, se separa esa parte y ese pseudo relave es enviado a la planta de Moli para poder obtener el molibdeno, que es eventualmente un concentrado de molibdeno. Ya, profe, gracias. Entonces, ¿en qué se parecen ambos procesos? Eh, no sé si se podrían ser más simplificados, pero son necesarios. Ya, vamos entonces a otra pregunta, porque parece que fue media. ¿En qué se diferencian ambos procesos? ¿En qué se diferencia Hernán Videla o Paipote para los amigos con Teniente? Así a simple vista. Solo de la enumeración de procesos, no tanto de... Francisco.
Profe, yo veo más, como dice usted, más números en ese proceso de software que el otro. Ya. Bueno, si se dieron cuenta, bueno, eso ya había sido mencionado, ¿cierto? Pero Paipote tiene una etapa de preparación de carga, cosa que Teniente no tiene, ¿ya? ¿Por qué no ocurre eso? Por el hecho de que tiene una mina asociada. Ahora, eso nos trae un segundo componente, ¿cierto? Que es cuando yo tengo una fundición asociada, ¿ya? Pregunta, ¿cómo esto ya es más de más atrás, ya que hay una mina asociada? Ustedes cuando en una minera se extrae cobre, ¿cierto? ¿Cómo yo sé en dónde tengo que hacer, en qué puntos tengo que explotar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para eso? Profe, ¿podría formular de nuevo la pregunta, por favor? Yo tengo, ¿cierto? Que ustedes van en la mina, ¿cierto? Y dicen, aquí es donde tengo que poner los explosivos para poder sacar el material de aquí. ¿Según qué se hace eso? Primero que todo, yo creo que hay que verificar el lugar, pues, profe, y tomar las Lo- medidas correspondientes. la información que va a dar los sondeos. La información que dan los sondeos, ¿cierto? Y ese sondeo, ¿cierto? Después genera lo que se llama un plan minero, ¿cierto? Sí. Y ese plan minero me dice, mira, aquí tienes que sacar este bloque el día de hoy, mañana sacas el bloque de al lado y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué ocurre con empresas como Teniente? En este punto se tiene un concepto que se llama florear la mina. ¿Lo han escuchado hablar? El floreo de la mina no es otra cosa que explotar los puntos más atractivos de manera anticipada. Eso se da en toda minera, pero cuando existe una fundición de por medio, como en el caso de Teniente, el de Chuquicamata, el de Potrerillos, nosotros tenemos que cuando se florea la mina es producto de que hay una solicitud de parte de la fundición a poder producir de mayor forma, ¿ya? Entonces, este floreo lo que hace es que dice, por ejemplo, hoy día tenemos que explotar aquí. Hay qué sé yo, en ese bloque o en ese sector hay 500 toneladas de cobre, pero en el bloque de al lado, que no tenemos que explotar hoy día, hay 700 toneladas de cobre. Bueno, hagamos la extracción de ese bloque en vez del de 500. Y eso permite que básicamente los indicadores aumenten. Floreo de la mina, así se llama, o así se define. Es algo que van a escuchar, ¿cierto? Si es que llegan a trabajar en estas fundiciones eventualmente. También en cualquier concentrador, si no, tampoco es tan crítico, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados?
Profe, ¿podría explicar de nuevo por qué es importante la limpieza de gases? Eso aún no ha sido explicado, ¿cierto? Pero básicamente estamos eh, básicamente la limpieza de gases lo que hace, ¿cierto? Es impedir que al ambiente salgan gases tóxicos producidos dentro de la fundición, como lo es el SO2 o el anhídrido sulfuro. Ya, profe. Ya. Entonces, tenemos, ¿cierto? Ya estas mineras, ¿cierto? Que nosotros tenemos. Y como se habrán dado cuenta, ya preparamos la carga. Vamos a basarnos un poco en lo que ocurre con Paipote. En estricto rigor, todas las plantas, todas las fundiciones tienen una preparación de carga, pero en el caso de mineras que no tienen asociada una única mina, la verdad es que ahí se vuelve un poco más, se vuelve un poco más importante el tema de la carga. En mineras como Caletones, que tiene asociado eh, Teniente, ¿cierto? Colón. La verdad es que la preparación de carga es prácticamente, ¿cierto? Un mero trámite, ¿cierto? No, no es tan relevante, eh, sino que para determinar, ¿cierto? Y permitir que siempre exista la carga pertinente, ¿ya? Pero nos vamos a basar un poquito más en lo que es Paipote en esta pasada, y ya hicimos la preparación de carga, y ahora lo que sigue es el proceso de secado, que es lo que vamos a conversar ahora. El secado, como su nombre lo dice, ¿cierto? No es otra cosa que la eliminación de agua del concentrado, ¿ya? Por medio de temperatura, yo extraigo el agua, el líquido, de manera tal que voy a poder obtener un concentrado con una baja concentración de agua. Como lo mencionaba anteriormente, un concentrado normal tiene aproximadamente entre un 8 y un 10% de humedad, ¿ya? Posterior al proceso de secado, o un concentrado seco, rondamos el 0,2 por ciento de humedad. ¿Ya? Y esto consiste básicamente en tratar el agua, ¿cierto? Eliminar el agua desde el proceso. Claramente todas las fundiciones tienen diferentes puntos de vista, ¿ya? Y seleccionan, ¿cierto? Seleccionan todo esto de manera tal que yo pueda
que yo pueda tratar esto de la manera más adecuada posible. Entonces, por ejemplo, no tengo aquí. Oh, no está. Bueno, no importa. Tenemos aquí el proceso de secado de concentrado utiliza normalmente una temperatura que ronda los 180 grados Celsius. 180 grados Celsius nos permiten aumentar la temperatura del agua líquida con el fin de tener, ¿cierto?, cambios en la temperatura ¿cierto?, del agua en en corto tiempo. Entonces, desde que el concentrado ingresa el concentrado húmedo ingresa al horno de secado, hasta que sale, aproximadamente se considera que el concentrado permanece aproximadamente 3 minutos en este horno, ¿ya? Un tiempo prudente, lo que se denomina el tiempo de residencia de ese horno de secado. Entonces, el proceso de secado tiene por realización, ¿cierto?, este tiempo de residencia, y se utiliza esa temperatura precisamente para obtener el concentrado seco en un tiempo lo más bajo posible. Ahora la pregunta que cae de cajón: ¿por qué es necesario realizar un proceso de secado? ¿A alguno se le ocurre? ¿Por qué creen ustedes que eh, es importante el proceso de secado? Profe, Sí, diga. que tengo una duda y yo no sé si pasa esto, pero bueno, se me cayó el internet recién. Adentro se va a evaporar y se va a producir una condensación, ¿cierto? ¿Dónde? En en el secado. Ya.
Porque la temperatura a 180 grados Celsius es bastante. Sí, sí, fue bastante. ¿Quién más? Entonces ahí, Dime, perdón. entonces quería saber si hay una condensación ahí, esa evaporación sale al aire. Sale al aire, sale como vapor. Ah, ya, ya. Que pensé que era como un circuito cerrado, Ya. como una olla con tapa así cerrado. Ah, ya. No, sale efectivamente. De alguna manera el vapor consigue su salida del horno. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Quién más me puede decir alguna idea de cómo cierto, por qué es importante realizar el proceso de secado antes del proceso de fundición, antes de que el concentrado ingrese a la fundición? ¿Por qué invertir dinero en esto y gastar energía en eso? Porque tengo también una respuesta aquí de que son para mejorar el transporte, ¿cierto? Reducir costos de transporte. Pero no, no va por ahí la cosa. La verdad. ¿Por qué sería relevante? Esto? Es que no usamos caldera. Para mejorar el balance térmico en fundición, la, la humedad interfiere en la fundición. Sí, podríamos decir que sí. Por el volumen que ocupa el vapor de agua. A ver, por ahí anda algo un poco más cercano. ¿A qué se refiere con eso, estimado? Como le decía, profe, como yo le pregunté de dónde se iba cuando uno iba a secar, dónde se iba el vapor, entonces yo me imaginaba que era una olla cerrada, po. Ya. Pero como se va al aire, entonces para el proceso siguiente, o sea, bueno, me dijo que no era caldera, pero me imagino que Se te corta. me imaginaba que ese volumen en el proceso siguiente, en la fundición, iba a aumentar la presión y iba, no sé, va a ser una explosión. Sí, efectivamente eso es lo que ocurre. Ah, ya, ya, Si pues. yo, a ver, esto es algo que tal vez no, claramente no lo he mencionado, entonces no lo dan de saber, pero los procesos siguientes que vamos a analizar aquí, uno es tostación y el siguiente es fusión, y de ahí los restos de procesos que hemos visto. La fusión ocurre mínimo a 1250 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una temperatura muy alta y pongo en contacto agua con esa temperatura tan grande? Lo que va a ocurrir es que el agua va a tender a convertirse en vapor, pero con ese nivel de temperatura, esa transformación tiende a ser explosiva. Entonces lo que vamos a tener es que el componente, el agua,
Si nosotros dejamos pasar el concentrado con humedad, lo que va a ocurrir es que el agua, ¿cierto? Si pasa al horno de fusión, con esa temperatura va a transformar el líquido en vapor de manera explosiva. Y eso podría llegar a causar daños al interior del reactor. ¿Ya? Esa es la gran gracias, por decirlo así, del proceso de secado. Por eso lo hacemos. ¿Alguna otra duda y o consulta, estimados? Entonces, no solo estos son procesos que tenemos que realizar, el proceso de secado no ocurre de manera automática, ¿cierto? Ocurre de otra forma. Ocurre en un horno de secado. Entonces nosotros tenemos dos tipos, eh, pueden haber más, ¿cierto? Pero los más utilizados son el secador rotatorio de calor directo, ¿ya? Que hasta donde sé es el más empleado en Chile, ¿ya? El cual tiene un quemador, tenemos un canal de alimentación de material húmedo, ¿cierto? Paso por aquí. Y tenemos claramente un cilindro y un obturador de aire. Entonces, el horno empieza a girar y si se dan cuenta tiene unos elementos que permiten que el concentrado se mueva, ¿ya? El horno va girando y esto hace que el concentrado se mueva, ¿cierto? Reciba el calor necesario y por medio de, a medida que va avanzando, el concentrado se encuentra con este chute de descarga. Y a su vez, se le entrega el suficiente espacio al vapor para que salga a través de, de este elemento. Normalmente, a pesar de que 180 grados Celsius es una temperatura alta, la verdad es que muchos de los otros compuestos no se consiguen, no consiguen, ¿cierto? Eh, volatilizarse a esta temperatura. O lo hacen en una cuantía muy baja. Normalmente el secado produce única y exclusivamente expulsión de agua. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Ya. Y también tenemos lo que es un secador rotatorio de calor indirecto. Aquí tenemos la alimentación del material húmedo. También este es un horno rotatorio, ¿ya?
La diferencia es que acá tenemos tubos de inyección de vapor. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí sí se necesitaría una caldera eventualmente. Lo que nosotros hacemos es, por los tubos pasamos vapor. Con esos vapor, básicamente es un intercambiador de calor, ¿ya? Los tubos reciben vapor, los cuales calientan a una gran temperatura el concentrado que va pasando por acá, lo cual hace que el concentrado vaya avanzando, ¿cierto? Y eventualmente al llegar acá, hacia el final, lo que obtenemos, ¿cierto?, es la expulsión de gas. Obtenemos también lo que es la salida del condensado, ¿cierto? Y además, por este lado, así como tenemos la expulsión de gas aquí, por acá tenemos la descarga del producto que viene siendo el concentrado seco, ¿ya? ¿Dudas y o consultas acerca de esto? Claramente, como ya lo dije, este proceso o este equipo requiere el apoyo de una caldera, ¿ya? Pero no para, o sea, puede ser que sea para tratar el concentrado, ¿cierto? El vapor que estamos saliendo y reutilizarlo, que sería bastante inteligente usarlo. Pero mayoritariamente para alimentar el vapor que yo estoy utilizando para calentar el mismo secador de concentrado. ¿Todo claro, estimados? Sí, profe. Perfecto. Entonces, dejamos hasta aquí la clase de hoy, por lo menos desde el punto de vista de materia, y les comunico lo siguiente. Mañana voy a dejar disponible un video en el canal, bueno, aparte de la clase, pero es un cuento aparte, va a quedar disponible un video en el canal para que ustedes puedan ver el tema de lo que es el rack. Es un video que hice para un curso anterior, así que lo voy a reutilizar. Y la idea es que ustedes vean ese video y yo les voy a dar una tarea acerca de esa información, la cual se va a entregar de manera grupal, así como ocurre con los laboratorios. ¿Se acuerdan que les dije que iban a haber laboratorios para la gente que estaba de manera remota? Bueno, este es el primero. Entonces, lo que yo quiero es que cada grupo entregue una planilla de Excel en el cual pueda revisar y analizar el estado de avance, ¿cierto? Y los análisis que yo espero de una planilla para poder calcular el rack. ¿Ya? En la combustión, obviamente. Profe, pero esta tarea entonces sería para todos o solamente para los que están en forma remota en los laboratorios. Se entrega de manera grupal. Por ende, la idea obviamente es que la realice quienes no asisten al laboratorio de manera presencial. Pero si el resto del grupo quiere participar, perdón, no voy a oponerme a eso y no voy a ponerle restricción a eso. Ah, ya, entonces ya lo entiendo, sí. Porque en mi caso, en mi grupo van todos, pues entonces, esa era mi ¿Correcto? duda. Sí, correcto. ¿Más dudas y o consultas? No, profe. Ya pues, entonces, Profesor, dígame. ¿Quién yo me tengo una invoca? consulta personal, pero no relacionada al curso. Ah,
Ya, entonces quedan todos en libertad de acción, estimados, para que el señor aquí pueda dar. Chao, profe, que tenga buena tarde. Gracias, igualmente. Chao, profe, Chao, cuídese. profe, nos Que vemos. tenga buena Chau, tarde. chau. Cuídense todos. No se enfermen. Profesor, Dígame. mi consulta es por el tema de lo como estoy con usted con el grupo de memoristas. ¿Ya? Nada más que le quería confirmar que, o sea, afirmar que no me están llegando los correos suyos directos, pero el tema del Microsoft Teams, ¿Mm? todo ok. Perfecto. Ahí cuando apenas me llegó, me incluí en el grupo y me llegan esos mensajes. Pero Perfecto. los suyos como para memoristas no me están llegando. Ya. Entonces voy Como a el cambiar del la jueves estrategia pasado, sí, ahí voy. no me llegó la información, entonces no sé si le vio el correo que le enviamos. Tuvimos ahí un problema con el Sí, grupo. pero ya lamentablemente a esa altura era ya poco que poder hacer. Así que voy a cambiar la estrategia entonces y les voy a enviar la información únicamente por el Teams. Gracias, profesor. Ujú. Era eso nada más. Ok, estimado. Y por lo que Gracias. tengo entendido, mañana se entrega la presentación con del capítulo 1, con problemática, Claro, desde la nombre, introducción, título y esas claro, cosas. claro. Ok, Título, introducción, problemática y objetivos, capítulo 1. Eso es lo que quiero ver mañana. ok, profesor. Ujú. Ya, Ya, mi estimado. estamos hablando. Sí, Gracias. cuídese.